Hey, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Andrés Hurtado, soy estudiante del programa de Ciencias del Deporte de la Universidad de Cundinamarca, Extensión Suacha. El día de hoy vengo a mencionarles algo sobre lo que he aprendido durante este semestre en la materia de Teoría del Deporte. Sin más preámbulos, comencemos. Bien, para hablar de teoría del deporte debemos mencionar como tal los orígenes, algo así como el génesis del deporte y más que todo la prehistoria, o sí, más que todo la prehistoria o historia. Recordemos que las primeras formas de deporte probablemente fueron o surgieron de actividades de la cacería, digamos como para supervivencia, ya que pues si no cazaban no comían y pues no podrían subsistir. También recordemos que el ser humano por naturaleza es sociable, entonces eh, se agrupaba en pequeñas sociedades, las cuales pues tenían que velar por su supervivencia. También la guerra, digamos que como había pequeños grupos de personas, pues luchaban por territorios o por, digamos, lugares en los que pudieran asentarse y ahí pues eh, estar momentáneamente. Recordemos que los inicios del ser humano eran netamente nómadas, entonces digamos que no estaban en un lugar o específico. Estas actividades requerían pues habilidades físicas y estrategias que luego se transformaron en juegos y competencias. Entonces también podemos, digamos, observar acá como las primeras huellas motrices donde pues aún hoy en día todavía estamos muy ligadas a ellas, perdón. Pues actualmente no mucho, ya que pues la, la filosofía o digamos que el objetivo del ser humano ya cambió. Antes era pues supervivencia, ahorita simplemente es más de consumismo como tal. Em, Sin embargo, estas huellas motrices que nos dejaron los ancestros las podemos vivenciar en situaciones donde pues necesitemos como tal. Digamos que como su nombre lo indica son em, ins- eh, como su nombre lo indica, son reflejos de supervivencia. Entonces, recordemos también que acá nos vamos a meter un poco en fisiología. Recordemos que uno de los sistemas que más predomina para, digamos que, tener el cuerpo alerta es el sistema nervioso, más que todo el parasimpático. Bien, continuamos con las civilizaciones antiguas. Entonces tenemos la civilización de Egipto, civilización de Grecia y la civilización de Roma. La de Egipto, los antiguos egipcios practicaban deportes como la lucha, la natación, el tiro con arco, las tumbas y los monumentos muestran escenas de esas actividades, también como las pinturas rupestres y todas esas cuestiones. Las civilizaciones de Grecia, o griegas por decirlo así, eh, es famosa por los Juegos Olímpicos, ya sabemos, en honor a Zeus y pues todas estas deidades que ellos creían, que comenzaron en el año 776 aproximadamente antes de Cristo. Los deportes eran una parte integral de la educación y la cultura griega, con disciplinas como el atletismo, la lucha y el lanzamiento de disco. Cabe resaltar que bueno, estos deportes como tal no tenían desde el principio como una reglamentación o cosas así, sino que eran como prácticas que ellos mismos hacían y pues muy probablemente y ellos internamente les daban como sus pautas de reglamentación. Y en la civilización romana, los romanos adoptaron muchos deportes, como añadieron sus propios también
añadieron su propio estilo, por decirlo así, como las carreteras de carros y los combates de gladiadores. También me gustaría mencionar lo que pasaba en esa época en las civilizaciones hispanoaméricas o hispanohablante o de Hispanoamérica. Digamos que, bueno, acá en este lado del planeta también cambiaba un poco más como tal el tema de la práctica deportiva. Su enfoque era diferente. También era hacia la supervivencia, la caza, la pesca y la lucha por el honor de grupo. Lo que ya mencionaba antes, digamos que en Hispanoamérica todavía estaba pues como tal organizada por pues civilizaciones indígenas y todo el cuento. Entonces, digamos que estas luchaban por territorio o por el honor, como ya lo indicaba. Recordemos que en la cultura azteca estaba un juego muy parecido al fútbol, el cual los que perdían eh, eran degollados, les quitaban las cabezas y con eso jugaban eh, este deporte. Entonces era más como también de sacrificios y todas estas cuestiones. En general, en la antigüedad las actividades pues básicas eran más comunes eran pues era la marcha, la carrera, el salto, la lucha, el uso de canoas, el combate, la montada a caballo, y la natación. Pues todas estas actividades hacían parte del diario vivir de esta civilización de Hispanoamérica. Eh, Pasamos eh, de una edad o de una época a otra, ya nos encontramos en la Edad Media y el Renacimiento. Digamos que durante la Edad Media los deportes se asociaban más a menudo con la preparación militar. Los torneos de caballos y las justas eran populares entre la nobleza. Con el Renacimiento hubo un surgimiento del interés por los deportes clásicos y la educación física. Entonces ya podemos ver que acá ya la práctica de actividad física ya no era con fines de supervivencia ni tampoco digamos bueno, de pronto sí por territorio, pero ya se le daba un matiz o una filosofía de preparación militar. Entonces era más para la guerra, más como para por el poder, por decirlo así, para dominar un país, dominar el otro, bueno, en fin. Y pues también se menciona algo sobre el interés de la educación física. Entonces aquí ya se empieza a ver como la práctica deportiva o la práctica de actividad física un poco más sistematizada. Podemos también hablar un poco más de pronto sobre los primeros eh, indicios de la metodología como tal, la estructuración, también la planificación de una práctica deportiva o de un plan de entrenamiento, por decirlo así. Entonces, básicamente que esta época se trató más sobre eso. En la Edad Moderna, más que todo en el siglo XIX, gracias a la revolución industrial, surgieron muchos cambios significativos, incluyendo la creación del tiempo libre para las clases trabajadoras. Recordemos pues todo lo que sucedió en esta revolución. Esto llevó a desarrollar como deportes como más organizados o prácticas deportivas más organizadas y la formación de clubes y asociaciones deportivas. Entonces recordemos que acá ya, pues gracias a la lucha, o sí, a la lucha de las clases obreras, pues empezaron a disminuir un poco más el tiempo de trabajo y las cargas de trabajo, lo cual les quedó a estas clases sociales pues bastante tiempo libre, los cuales lo empezaron a incluir en sus rutinas, digamos, de aprovechamiento libre, como
actividades de ocio, por decirlo así, y también prácticas deportivas. Creo que ya se empieza a hablar del fútbol, por ejemplo, el fútbol también fue un deporte que en sus inicios era practicado por más que todo la nobleza, perdón, la burguesía. Bueno, eran practicados por la burguesía y pues así se empezaron a crear o a surgir o a expandir también la práctica de estos deportes. En Inglaterra se consideraba como cuna de muchos deportes modernos, como ya lo vengo hablando, el fútbol, el cricket y el rugby. Las reglas se estandarizaron y se formaron ligas y competiciones. Entonces digamos que gracias a que la alta competitividad o la alta demanda de que estas personas de clase media o baja empezaron a practicar estos deportes, pues empezaron a masificar y ya con el tiempo se empezó a formar ligas y competiciones. Más o menos ahí se puede hablar como de un realmente surgimiento de los deportes modernos, por decirlo así. Se crean los Juegos Modernos Olímpicos o Juegos Olímpicos Modernos. Recordemos al barón Pierre de Coubertin, que es el padre como tal de los Juegos Olímpicos Modernos, más o menos en 1896. eh, pues surgió esto que ya lo mencioné en Atenas. Su, su, Sus inicios fueron en Atenas, inspirándose en los juegos antiguos olímpicos griegos. Este evento marcó el comienzo del deporte internacional moderno. Entonces ya recordaremos o ya sabemos más o menos lo que este señor, Barón Pierre de Coubertin, pues significa para nosotros los entrenadores deportivos y pues que todo el legado y también como la filosofía con la que inició estos juegos deportivos. Ok, y finalmente vamos con el siglo XX y siglo XXI, que ya son eras o años bastante modernos o tecnológicos, básicamente. Entonces, el deporte se ha globalizado con eventos como la Copa Mundial, se crea la FIFA y los Juegos Olímpicos, eh, atrayendo a millones de espectadores en todo el mundo. La personalización del deporte ha llevado a avances de la ciencia, del deporte, de la medicina deportiva y la tecnología. Recordemos que, bueno, ya en estos años ya se empieza a implementar lo que es la era tecnológica, ya a partir del siglo XX, XXI más o menos, perdón, finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, empieza a jugar un papel importante lo que es la tecnología en la parte deportiva. Eh, También como digamos que el deporte ya se empieza a ver con eh, filosofías o puntos de vista diferentes, se le da un enfoque más, digamos, de espectáculo, hay dinero de por medio. Recordemos también, pues, todo lo que es los eventos de organización y toda esta cuestión de los Juegos Olímpicos que pues tienen un significado pues bastante eh, complejo y también un significado bastante eh, pues serio en este ambiente. También la implementación de la tecnología eh, en tanto instrumentos de deportivos como en digamos, en las reglas también se empieza a implementar lo que es la tecnología. Recordemos en el fútbol la parte del VAR. eh, También se crea pues indumentaria, por ejemplo balones, todo tipo de instrumentos donde se puede medir el rendimiento del deportista, ya sea durante el entrenamiento, ya sea durante la competencia o digamos que durante la preparación para una competencia. También mencionaban algo sobre la medicina deportiva, ya se empieza a hablar como la fisioterapia, digamos que también como la actividad deportiva como
prevención para enfermedades, pues digamos que coronarias y toda esta cuestión. Y pues básicamente esto en esta época actual es donde se está pues viendo esto. También los avances científicos. Sabemos que en este ambiente cada día o cada momento salen avances científicos que refutan o respaldan alguna que otra teoría. Muchos ya están familiarizados con el concepto de los esports, dos o más jugadores compitiendo entre ellos en un videojuego con un premio de por medio, pero no todos saben dónde se originaron o cómo es que los videojuegos se volvieron una industria que está ganando más que Hollywood desde hace ya 8 años. Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Lucas LRK Benaim y esto es Jux. Este fenómeno que está tomando al mundo por sorpresa movió más de $1.000 millones el año pasado, con un público estimado en los 450 millones, que se espera aumentará a los 645 millones para el año 2022. Los esports son un mercado emergente que está tomando al mundo por sorpresa. El exponente más grande de estos es la final del League of Legends, el MOBA de Riot Games, que contó con más de 205 millones de espectadores en la edición del año pasado en Corea, donde compitieron Invictus Gaming, uno de los favoritos provenientes de China, con Fnatic, la histórica organización europea que tiene presencia en juegos como LoL, CSGO y Fortnite. Los esports como concepto no comenzaron a surgir hasta el año 1997, con el Rare Annihilation Tournament de Quake, en el cual compitieron alrededor de 2.000 personas. El premio de este primer torneo fue nada más y nada menos que la Ferrari de John Cormack, desarrollador en jefe de Quake. Si comparamos esto con los torneos que tenemos hoy, como el Mundial de Fortnite, en el cual compiten millones de personas a nivel mundial por un total de premios que llega a los $100 millones, nos damos cuenta cuánto evolucionó esto a través de los últimos años. Pero para entender todo esto hay que primero entender qué son los esports. La palabra esport viene del término electronic sports, o deportes electrónicos en español. Estos tienen como característica el hecho de que son realizados a través de una computadora, teléfono o consola. Un error muy común que cometen muchas personas es el de compararlo con deportes tradicionales como el fútbol o el rugby. Otros lo hacen con juegos de destreza mental como el ajedrez. Pero la disciplina que verdaderamente más se asemeja a los esports es la de los deportes mecánicos, como el automovilismo, el motociclismo o el rally. Lo que asemeja estas dos disciplinas es la dependencia de un medio mecánico que permita desarrollar la actividad y sea fruto del ingenio humano. Los esports manejan una cantidad de dinero incomprensible, con más de 70 jugadores que se volvieron millonarios con solo premios de torneos, sin contar salarios de sponsors y miles de otros que ganan más de $100.000 por año. El juego que se caracteriza por volver ricos a sus jugadores es el Dota 2, que cuenta con un torneo anual llamado The International que reparte millones de dólares por año. Esto se debe a que el premio está puesto en parte por los jugadores y las compras que realizan durante un evento especial en el cual pueden ganar skins especiales. Este dinero se suma a un prize pool, es decir, el pozo de premios, y después se reparte entre los ganadores, dándole al equipo ganador más de $10 millones. A través de los últimos años, este pozo no hizo más que crecer, entregando en el 2018 $11.234.158 a los ganadores, con un segundo premio de más de 4 millones. Pero detrás del mundo de los esports no solo hay juegos y competidores. Esta escena se profesionalizó muchísimo durante los últimos años, y los equipos de más alto nivel hoy cuentan con psicólogos deportivos y preparadores físicos para mantener la salud y el nivel de los jugadores tanto dentro como fuera del servidor. Además de esto, cuentan con nutricionistas, oficinas dedicadas a la competencia, oficinas dedicadas al manejo de las organizaciones y algunos hasta con estadios propios donde se compite, como en la Overwatch League. Las organizaciones invierten cantidades enormes de dinero, pero ¿de dónde proviene toda esta plata que se mueve dentro del ambiente? Según las estadísticas de Newzoo, lo que más dinero trae al mundo de los esports son los sponsors. Con empresas tan grandes como Nike, Audi y KFC formando parte de este mundo, uno puede entender cómo es que por año se mueven más de 450 millones de dólares solo por estos sponsors. Otros flujos de ingreso que existen en los esports son la mercadería de los equipos, los derechos de transmisión y los espacios publicitarios. Los esports son como un iceberg. Es fácil pensar que de lo único que se trata es de personas jugando un videojuego por dinero, pero si nos metemos en profundidad encontramos que hay cientos de miles de personas trabajando detrás para que la industria pueda funcionar, desde publicistas, hasta jugadores, hasta nutricionistas y psicólogos. Si el video les gustó y quieren saber más de esports a nivel regional y nacional, los invito a seguirme en mis redes y suscribirse a mi canal de YouTube, donde subo entrevistas con figuras de la escena nacional, argentina y regional.
Recuerden suscribirse y seguirnos en nuestras redes para más información sobre el canal y sorteos por venir. También pueden unirse a nuestro Discord, donde pueden hablar con nosotros y otros miembros de la comunidad. Básicamente esto fue lo que vimos más o menos en todo el semestre, una teoría del deporte, más o menos desde sus inicios, eh, sus cambios a medida del tiempo y en la actualidad. Básicamente fue esto. Me gustaría también mencionar, pues digamos que la visión del deporte en la sociedad actual, como lo venía diciendo, bueno, pues en la salud física y mental, el deporte promueve la salud física y mental ayudando a prevenir enfermedades y mejorar el bienestar general. Esto gracias a los diferentes avances científicos que han salido, que han demostrado pues que la práctica deportiva puede mejorar en estos aspectos. La cohesión social. Los deportes pueden unir las comunidades y fomentar el espíritu de equipo y la cooperación. Si bien es cierto que el deporte puede unir las comunidades y las sociedades, si no se sabe utilizar o si se le da un enfoque diferente como lo es, por ejemplo, en el fútbol, el fanatismo también puede acarrear bastantes problemas que se ven en la actualidad, como por ejemplo eh, las barras bravas, que pues ahorita se está luchando mucho por mejorar esa filosofía, pero aún así han habido muchas situaciones lamentables donde pues incluso han muerto hasta personas y han sucedido bastantes tragedias pues gracias al fanatismo y a que las personas no saben llevar este sentimiento, por decirlo así, de lo que el deporte genera. En cuanto a la economía, el deporte es una industria multimillonaria que genera empleo y oportunidades económicas. Recordemos que también ese es uno de los factores que actualmente se rodea prácticamente el deporte y es, bueno, aunque ya se le llama industria deportiva, sobre todo por, digamos que toda esa economía que genera. Y pues aquí también hay que tener bastante atención en este punto, ya que pues gracias a que todo este dinero se envuelve o se mueve gracias al deporte, pues pueden haber personas malintencionadas o entidades poco éticas donde pues lamentablemente también escogen el lado de la corrupción. Recordemos también hace poco el escándalo de la FIFA, en el cual se ha envuelto por pues todos estos casos de corrupción y de soborno. Entonces es un poco lamentable que esté pasando o que esté sucediendo estas cuestiones en el deporte. Em, Básicamente, pues quería concluir con esto. Ahora me gustaría también, pues, mencionar aquello que me dejó durante todo el semestre. Em, Básicamente, pues, bueno, me ayudó bastante a comprender también como los orígenes del deporte, saber más o menos nuestra historia, como por decirlo así, digo nuestra, porque también es importante apoderarnos de este tema, generar sentido de pertenencia, pues para sí mismo transmitir esta seguridad y este sentido de pertenencia ante otras personas que confían en uno para, digamos, ya sea sus servicios como entrenador o simplemente para la práctica deportiva como tal. También me enseñó la importancia de hacer deporte o la importancia de llevar una práctica deportiva, digamos que no solo para competir y esas cuestiones, sino también para la vida y para la salud. Recordemos que, como lo mencionaba antes, el deporte científicamente se ha demostrado que es bastante saludable, no solo para la salud física, sino para la salud mental. Y pues actualmente
debemos también enfocarnos o generar cierta importancia hacia la salud mental, que ahorita en esta sociedad pues les hace falta o se ven carentes de esta eh, parte. También me enseñó pues a generar o a tener ciertos valores frente al deporte como tal, a generar cierta ética basándome en la persona en la que soy, para así mismo transmitir como tal el espíritu deportivo que nos dejó como filosofía el barón Pierre de Coubertin, como lo comentaba hace un rato. También el deporte como práctica de ocio, por decirlo así, o implementar actividades de ocio para sí mismo pues llevar una vida o un aprovechamiento del tiempo libre, evitando el estrés o digamos que eh, o pues digamos que drenando este estrés que genera el diario vivir. También, pues, como ya lo venía comentando antes, lo que es cómo beneficia el deporte en la salud, pues es bastante importante, eh, no solo para una persona mayor o una persona joven, sino también para un niño y pues tener también como buenas bases como entrenador en diferentes rangos de edad